Why are you gay? Aquí hay un momento de Carlos Cuesta humillando al kiosquero de Podemos que es absolutamente histórico, gente. Yo lo corroboro. Pero absolutamente histórico. Y vemos como Pablo Fernández se va por peteneras de una manera tan absolutamente escandalosa que es incluso bonito de mirar. Pero vamos a ponernos en contexto un poco de cómo fue todo el debate y a partir de ahí iteramos. Padecemos. Es muy osado, es muy respetuoso y es incluso atenta, yo creo que contra los derechos humanos más elementales. Pablo Fernández, el secretario de la organización de Podemos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿desde un hotel de lujo de 5 estrellas se puede defender la realidad cubana? Bueno, en primer lugar, yo el hotel en el que está Pablo... Seguro que sí, hombre. ¿Cómo no se va a poder? Iglesias, no sé dónde sacáis que es esa imagen, porque no es ese hotel. Y en segunda instancia, yo creo que lo que ha conseguido la flotilla, Pablo Iglesias, Jeremy Corbyn, todas las más de 500 personas que han ido a Cuba es visibilizar... Increíble, ¿eh? Toda la comida que llevaron, que veíamos fotos con las cajas, tío, es una locura. El criminal bloqueo que Cuba está sufriendo por parte de Estados Unidos durante más de 6 décadas y muy especialmente la asfixia energética a la que Donald Trump somete a Cuba desde el 29 de enero en Estados Unidos. O sea, que los cubanos mentimos. Criminal. Hay muchísimos... Los cubanos exiliados, un tercio de la población de Cuba vive fuera. Los cubanos exiliados mentimos. Nayaret, los 1.200 presos políticos mienten. Sus madres mienten. En España, lamentablemente, también hay presos políticos. Aquí también está Pablo Hasél en la cárcel. Estamos hablando de... Está Pablo Hasél en la cárcel en España, chicos. Empate. Cuba y España. Está Pablo Hasél en la cárcel, chicos. Empate ahí, ¿no? O sea, yo creo. Es un poco... Es lo mismo. Es lo mismo. Empatados. Tablas. Es una locura, tío. Es una locura. Es una puta locura. Mira, yo voy a hablar de la mía. Bueno, yo te he visto en Instagram y en redes sociales hablando de otros países. Yo también te he visto. Has editado el vídeo. Bueno, con lo cual, tú también hablas de la realidad de otros países. A mí, yo venir a explicar aquí, en realidad, a estas alturas, que Cuba es una dictadura, me parece que estoy hablando contigo. Lo que te estoy explicando es que la Tierra es redonda y no es plana. Bueno, y yo te estoy diciendo que lo que creo que es incontrovertible y lo que es insoslayable es que Estados Unidos lleva 65 años haciendo un bloqueo económico. O sea, que Cuba es una dictadura si es controvertible y soslayable, ¿no? Pero lo del bloqueo económico, eso es universal, amigo. Cuba, imponiendo sanciones a Cuba y en los últimos embargos a Cuba y en los últimos meses un bloqueo energético absolutamente atroz que está provocando muertes en Cuba, que está provocando que gente que se tiene que operar no se puede operar porque se le corta la luz, Pablo, que las ambulancias no puedan trasladar a los pacientes al hospital porque no hay gasolina y eso está provocando muertes y eso para mí es un genocidio planificado que está perpetrando es un genocidio, loco. Estados Unidos Pablo, a la isla de Cuba. antes de la orden ejecutiva de Trump, la situación en Cuba era igual a la que hay ahora. El embargo existe, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. El embargo existe, pero no es ni de cerca el principal responsable de la situación del pueblo cubano, es el régimen. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el malo del gobierno de Estados Unidos, no manda al pueblo de Cuba a tener presos políticos, no manda a llevarse en una patrulla el que salga con un cartel pidiendo libertad. ¿Sabes? Yo respeto que tú apoyes al gobierno de Estados Unidos. No. Yo respeto, fíjate, el que apoya la dictadura cubana proyectando sobre el otro que... No, es que claro, tú eres pro-Trump, entiendo, y yo lo respeto. Y sobre todo que dejes de proyectar, ¿vale? Que dejes de proyectar. No. A ver. No apoyas al gobierno de Estados Unidos. Espera, Igual, esto no es una cuestión de ideología. Igual vamos a encontrar puntos en común. No, esto no es una cuestión de ideología. Esto no es una cuestión de ideología. Yo soy de izquierda y soy tremendamente anti-trumpista. Pero yo creo que gente como ustedes le hacen muchísimo daño a la izquierda y se verá, ya lo dije ayer, los extremos de la derecha. ¿Tú crees que el sistema cubano, político cubano, era viable o es viable independientemente del embargo de Estados Unidos? Yo creo que seguro que el sistema cubano... Pero Rusia tiene un embargo y va como un pepino, Rusia. Y China. ¿Y China? China, claro. ¿Y por qué no lo hace Cuba? Bueno, es que igual China no ha tenido un bloqueo como el que haya tenido Cuba. Es que el de China es menos agresivo que el de Cuba, loco. 35 años y Rusia tampoco ha tenido un bloqueo. O sea, no estás respondiendo a la pregunta, responde la pregunta que él te está haciendo. Sí, yo estoy seguro que Cuba y el sistema político cubano ha tenido errores y ha tenido... Seguro que ha tenido errores, ¿eh? Me encanta, tío. Cómo lo minimizan todo. A ver, Franco, seguro que no era perfecto, Franco, ¿vale? Franco seguro que algún error cometió, ¿vale? Pero... ¿Cómo pongo? Cosillas, yo qué sé. Pero no, es que algunos os ponéis tremendistas. Cosas, deficiencias, he tenido carencias, seguro que sí, claro que sí. Es lo que estoy diciendo y lo que llevo diciendo... Imagínate que es lo que él está diciendo de Cuba se lo dicen a él sobre la dictadura franquista, tío. Yo creo que habría que empezar a hacerlo, ¿eh? Es que a mi juicio uno de los elementos determinantes de la situación crítica por la que atraviesa actualmente Cuba es sin duda el embargo y el bloqueo económico que Estados Unidos ha sometido a Cuba. Querías hablar de lo que ha ido a hacer Pablo Iglesias, de Nuestra América, es el nombre de la flotilla que hace pocas horas ha llegado a La Habana para entregar supuestamente 20 toneladas de ayuda humanitaria en tierra y no navegando. Es como se encontraba Pablo Iglesias, que se ha desplazado hasta allí para solidarizarse con las penurias que está pasando el pueblo cubano. Sin embargo, lo ha hecho de una manera extraña, cuanto menos.
Mientras desde México zarpa una embarcación cargada de suministros. Estamos a 378 millas náuticas de Cuba. Van a salvar el pueblo, aterriza en chicos. Cuba un día después. Está amaneciendo aquí en La Habana. Llegamos anoche, una primera delegación procedente de Madrid. Al frente, Pablo Iglesias junto a varios dirigentes de la izquierda europea. Muy Ellos, importante esto, ¿eh? claro, Mira cómo llegaban ahí. viajan en barco, lo hacen en avión. Ya en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a punto de sumarme al convoy. Hago este vídeo porque en unas horas tomaré un vuelo con destino a La Habana. Mientras la situación en el país es límite, This is Cuba and there is no electricity. para Iglesias y sus compañeros el relato es otro. Estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera. Desde su posición privilegiada, todo se percibe distinto. Y curiosamente en el hotel donde están los comunistas y de Cuba, también hay Este es el hotel de 5 estrellas donde se aloja el ex vicepresidente De estar comunista, hijo de puta. del gobierno. Vean, piscina en la azotea, gimnasio, spa y varios restaurantes. Not bad, ¿eh? Bastante chill, tenemos que decir, ¿eh? No sois ratas, sois las bacterias de las ratas. No se preocupen que el coleta está protegido. Su habitación, una suite valorada en más de 200 euros, equipada Barata, ¿eh? Para ser de un hotel de 5 estrellas. con salón independiente, baño privado con vistas al Capitolio, amplia cama, televisión y un lujo a día de hoy en Cuba, luz y electricidad. And this is what it looks like. Except that hotel, everybody else is in the dark. Una utopía a solo unos metros de la Cuba real. Mientras la sociedad vive su enésimo apagón, Iglesias resta gravedad a la situación y continúa su agenda en La Habana, de free tour por la ciudad, reuniéndose con el cantautor afín al régimen Silvio Rodríguez o promocionando su entrevista con el líder cubano Miguel Díaz-Canel. Nosotros damos la vida por la revolución. Un discurso que Pablo Iglesias se centra en difundir. Y ahora estamos hablando de tiempos difíciles, pero aún en estos tiempos difíciles, en Cuba las personas tenemos más cosas y más derechos asegurados que en cualquier Fantasía. otro momento de la historia. ¿Qué finalidad tiene esta flotilla VIP rodeada de comodidades? Pablo Iglesias está en Cuba dando una muestra y un ejemplo de solidaridad con el pueblo cubano. Ahí está. Ese es el relato, Pablo. ¿Humanitaria o política? A Jorge, que es un reputadísimo locutor de Radio Cubana. Muchas gracias. ¿Exiliado en España desde Periodista, cuándo? periodista exiliado del 2023. ¿Y por qué te exilias? Porque mi país no puede ejercer el periodismo, porque hay una dictadura. Bueno, tú eres periodista hasta el 23, pero ya había dictadura. Bueno, una dictadura. Hemos establecido ya que en Cuba no todo es perfecto, ¿vale? Pero una dictadura, bueno. O sea, ¿sabes? En una dictadura que lleva 60 años pisándole el puto cuello a su pueblo, ahí dicen, bueno, dictadura. ¿Qué es una dictadura, no? O sea, ¿quién define lo que es una dictadura realmente? Es increíble, tío. Claro, no, pero ¿Que han cometido algún error? Algún error habrán cometido, hombre. soy periodista fuera de Cuba. Dentro de Cuba no pudiéramos hacer lo que estamos haciendo. O sea, aquí. nunca has sido periodista en Cuba. No, en Cuba no. Aunque hay muchos periodistas independientes que se enfrentan al acoso del régimen cubano, algunos de ellos con detención domiciliaria. ¿Y en Bolivia también has estado de periodista? Estaba en Bolivia y me expulsó el régimen de Bolivia. Mire usted. Sí, lo sé. ¿Tú crees que Pablo Iglesias sabe lo que implica vivir en Cuba o ha ido a hacerse la foto? No, de ninguna manera sabe lo que es vivir en Cuba. Yo realmente me asombro de que Podemos, una agrupación política que se llena la boca hablando de democracia, derechos humanos y que dice representar a los sectores más vulnerables, vayan a mi país, una dictadura de 67 largos años, a tratar de validar y convalidar a la dictadura cubana. No fueron a apoyar al pueblo cubano de ninguna manera. Se reunieron directamente con el dictador Díaz-Canel. Me encanta el plano de escucha de este señor bebiendo agua, ¿eh? No es el primer podemita al que le pintan la cara con las vergüenzas cubanas y se pone a beber agua como si no hubiese mañana. A la dictadura cubana. No fueron a apoyar al pueblo cubano de ninguna manera. Se reunieron directamente con el dictador Díaz-Canel que dio la orden de combate. Pero por supuesto lo ovacionaron en el Palacio de las Convenciones, climatizado y alumbrado en La Habana. Estamos hablando del dictador de un país que dio la orden de combate el 11 de julio que conllevó a que más de 1.200 presos, 1.213 para ser exacto, están en las cárceles de mi país en estos momentos. Es obsceno lo que han hecho con Cuba. ¿Pero por qué creéis que ha ido entonces Pablo Iglesias? ¿Para blanquear el régimen castrista? ¿Porque está cobrando del régimen o por qué? Porque el régimen castrista es el parque temático de la izquierda internacional. Porque pone en mi país todas sus aspiraciones políticas. 67 años después siguen con sus sueños ínfulas antiimperialistas sin que le importe el dolor del pueblo cubano. 67 años blanqueando un régimen. Y en el peor momento estamos hablando de dictadura. Capitalista. Tu partido, igual que todo el resto de partidos, se alimenta de las subvenciones de un sistema capitalista. Sí, como tu periódico. Accedéis a créditos, Este momento es ultra basado, tío. El cubano ha estado súper basado, pero ahora Carlos Cuesta aquí me parece que se saca la chorra a unos niveles difíciles de comprender.
partido se alimenta de las subvenciones de un sistema capitalista. Sí, como tu cuando accedéis a créditos, si no te importa, cuando accedéis a créditos de un sistema capitalista, cuando cobráis sueldos protegidos por una seguridad jurídica de un sistema capitalista, y le estás hablando a dos personas que tienen a sus familias sometidas a una dictadura comunista. Lo mínimo, Pablo, se llama respeto. Lo mínimo se llama respeto. Yo respeto a todo el mundo. Yo simplemente te preguntaría una cosa, Pablo. Vosotros que tanto os acordáis de la memoria democrática, ¿qué diríais vosotros de una persona que estuviese en estos momentos saludando a Mussolini, a Franco? ¿Qué diríais? ¿Qué diríais? Y habéis normalizado saludar a dictadores. Os da olímpicamente lo mismo. Tienen más de 1.200 presos políticos, más de 6.000 asesinatos políticos acreditados, y os da lo mismo. Os emponzoñáis en la porquería dictadura y os da olímpicamente lo mismo. Os da lo mismo sumergiros en una dictadura, os da igual. Y luego salís a hablarnos de memoria democrática. Pero ¿cómo tenéis las santas narices? Primero, yo tengo una pregunta que hacerle a Pablo. Pablo tiene que contestar. Dice, no, me vas a disculpar, Nacho, pero yo esto lo tengo que contestar, ¿eh? ¿Creéis que Pablo... Voy a darle un duro durísimo a Carlos. Durísimo. ¿Creéis que Pablo va a contestar a lo que le ha dicho Carlos Cuesta? No. ¿Creéis que Pablo le va a explicar que... ¿Creéis que Pablo va a decir, no, hombre, a ver, que esto de saludar a... ¿Qué es lo que le va a contestar Pablo? Francisco Franco. Lo vamos a escuchar. Primero, el mismo dinero público que reciben los partidos políticos lo recibe, por ejemplo, tu medio de comunicación. Y dale con mi medio, es que yo defiendo el sistema capitalista y tú dices que te ciscas en él, pero vives de él de maravilla. Vivo en un sistema capitalista, evidente que vivo en un sistema capitalista, evidente. Por cierto, yo vivo de mis negocios, de facturar. Pero tu negocio también recibe dinero público del gobierno de España, por cierto, y sobre todo de la Comunidad de Madrid. No, del gobierno de España recibimos esto. ¿Y de Ayuso cuánto? Y yo qué sé. ¿Tú qué sabes? Pablo, ¿cuánto recibes tu partido de las subvenciones que le dan en la Comunidad de Madrid? Lo que le toque, obviamente. Bien, ¿y crees que ahora que ha ido Pablo Iglesias y que estábamos... Le pintan la cara hablando de cómo se le llena la boca, hablando de la memoria democrática, cómo Laura Arroyo cada vez que está en televisión española es democracia, que los demócratas, que los fascistas, cuando los demócratas luchan porque los demócratas, porque al final de la democracia se persigue luchando el demócrata. Y dicen, ¿y qué cojones hacéis, tío? Yendo a chuparle los pies a un putísimo dictador en Cuba. Bueno. Es que a ti también te dan dinero los medios públicos, ¿eh? Rollo de vale. La democracia. Es que la democracia, tú no sabes cómo va la democracia por aquí. Pues no entiendo. Fidel decretó 3 días de luto por la muerte de Franco. El Che Guevara se paseaba por la Gran Vía e iba a los toros, a las ventas en pleno régimen. España era de los pocos países que mantenían relaciones comerciales con Cuba durante esos años. Esta gente sabe algo de historia, cabalgando contradicciones los podemitas. Bastante loco eso, ¿eh? Bastante loco. Fíjate, pequeños detalles, pequeñas paradojas que tiene la vida. Al final, ¿cómo le molaban los toros al Che Guevara? Y el Che Guevara a lo mejor le llamaban fascista. Puede ser, puede ser. Nadie lo discute a estas alturas. Why are you gay?